Vamos a la palabra en esta mañana. Jeremías capítulo 7, verso 16 y 17, y luego leeremos el verso 20. Jeremías capítulo 7, verso 16, verso 17 y verso 20, dice así la palabra de Dios. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 20 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Mis amados, aquí vemos el Señor, nuestro Dios, muy enojado. Está tremendamente enojado. Digan conmigo: ¿por qué estará enojado? ¿Por qué estará enojado? ¿Por qué estará enojado Dios de esa manera? A tal punto que ha olvidado la misericordia, las promesas que tenía sobre su pueblo y sobre sus hijos. ¿Sabe por qué Dios estaba tan enojado? Es por la idolatría. Diga conmigo: idolatría. Este es el pecado que Dios más condena en las Escrituras. Si no, veamos lo que dicen los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, vamos a estar leyendo del verso 3 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo. Hablábamos, o más bien escuchábamos en los testimonios, hablaba Gloria de la administración preciosa que Dios le dio, de la liberación. Estábamos hablando de un retiro de iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de la consecuencia de la justicia de Dios que viene sobre los padres, sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Dice aquí: porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis amados, una de las cosas que produce la iniquidad es ceguera espiritual. Por eso Gloria estaba siendo liberada en sus ojos. Pero no solamente produce ceguera espiritual, produce sordera espiritual, produce ruina financiera, produce enfermedad y una cantidad más de consecuencias. Produce la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pago que Dios da por el pecado de nuestros abuelos, nuestros padres y los que nosotros cometemos. Es el pago que Dios da. Entonces, Dios no contradice su palabra. ¿Por qué viene el castigo de Dios? ¿Por qué viene el castigo de Dios sobre las personas? ¿Saben por qué? La idea de Dios es que la gente busque a Dios, que se arrepienta, que vean la necesidad de acercarse a Dios, que necesitan de Dios, mis amados. Pero aquí, en el capítulo 7 del libro que estamos leyendo de Jeremías 7, ¿por qué Dios está tan enojado? Dios está muy enojado porque el pueblo se fue tras la adoración del ídolo llamada la reina del cielo. Se fue tras la adoración del ídolo llamado la reina del cielo. Y en esta mañana vamos a tratar el tema enfrentando la reina del cielo.
vamos a desenmascarar este demonio y en el nombre de Jesucristo vamos a ser liberados por el poder de Dios de esta maldición que recae sobre los abuelos, padres e hijos de aquellos que han adorado la reina del cielo. Mis amados, el pecado que Dios más detesta es idolatría. ¿Recuerda cuando hablábamos de cómo Dios nos bendice? Dice, si dejan de hacer si hacen estas cosas, primero, no se fabriquen ¿qué? Ídolos. Segundo, honren el día de descanso. Y tercero, honren el santuario. Dice la palabra, si ustedes no se fabrican ídolos, si ustedes honran el día de descanso, si ustedes honran el santuario, dice Dios, yo los bendeciré. Mis amados, Éxodo nos muestra cómo Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre y de aquellos que se van tras dioses ajenos. Vamos a Jeremías 7:18. Vamos a ver qué era lo que hacían. ¿Por qué Dios estaba tan enojado? Dice así Jeremías 7:18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y si estuviera Dios hablando de este tiempo, diría: los hijos van y compran las velas, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan las natillas y los tamales para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mi amado, no se preocupe si usted ya comió natilla o si ya hizo buñuelos. No, el problema no son ni las natillas, ni los buñuelos, ni los tamales. El problema es la actitud de corazón. Mire, este domingo que se celebra la fiesta de la Reina del Cielo, es el día que menos veo gente en la iglesia. Yo pregunto, ¿y dónde estarán? Pero lo bueno es que tú estás aquí. Yo no sé qué estarán celebrando hoy, yo no sé qué estarán haciendo hoy, pero Dios aquí es muy claro en su palabra. En aquellos tiempos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. En este tiempo decía: los hijos compran la vela, los padres encienden las velas y en la noche alrededor del fuego las mujeres hacen las natillas y hacen las galletas para ofrecer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira. Mi amado, ¿cómo el diablo está disfrazando esa noche ahora? Ya no hablan de la celebración de la Virgen María, sino la noche de ¿qué? De las velitas. Muy bonito, ¿no? Me parece muy bonito. No se ve malo, no se ve perverso, se ve como bonito, ¿no? Pero ese es el diablo. Disfraza las fiestas para que la gente adore este demonio de la reina del cielo. Mi amado, y no se ruborice que aquí no estamos hablando de la madre de Jesús, porque ese es el engaño sutil. Estamos hablando de un demonio llamado la reina del cielo. Dice la palabra en Jeremías 44:4, dice: envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. No hagan esas cosas abominables que Dios aborrece. Los hombres siempre han desarrollado modelos para adorar a Dios desde tiempos primitivos. Desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó con el deseo de relacionarse con Dios y adorar a Dios. Pero cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y los hombres buscaron otras cosas para adorar. Ellos mismos hicieron sus dioses.
Y vemos cómo la palabra de Dios dice que los hombres se establecieron en el oriente. Dice allí Génesis 11:2, dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fue en la llanura de Sinar, mis amados, donde Babilonia fue construida y luego se conoció como Mesopotamia, que actualmente ¿qué país es? ¿Alguien sabe? Irak, que actualmente es Irak. Pero cuando se establecieron allí, algo pasó. Empezaron a construir ciudades, a hacer ciudades amuralladas. Y entonces hay un personaje famoso por lo malo allí en Génesis capítulo 10, 8 y 9. Dice así la palabra en Génesis capítulo 10, 8 y 9. Y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Mis amados, ¿por qué la palabra de Dios menciona a Nimrod? ¿Por qué menciona que fue la persona poderosa, que fue influyente, que tenía liderazgo en la gente? Mis amados, esta persona empezó a ser líder en medio de aquel tiempo. Y dice la historia que aquel hombre era una persona sin temor de Dios. Fue un hombre que hizo que la gente se rebelara contra Dios. Fue un hombre rebelde. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay una expresión que la Biblia utiliza, dice: poderoso cazador ante Jehová. Esta expresión denota, mis hermanos, una actitud hostil ante Dios. Él no solamente estaba en contra del verdadero Dios, sino que era un sacerdote al servicio de Satanás. Este Nimrod fue la primera persona que se rebeló contra Dios después de la caída de Adán. Mis amados, pero dice la historia que después este personaje Nimrod murió, pero antes de morir se casó con una mujer llamada Semiramis. Y al morir Nimrod, quedó aquella mujer Semiramis con ansias de poder y seguir gobernando a la gente. Y dice la historia que esta mujer tuvo un niño, un hijo, y empezó a decir que esa era la reencarnación de Nimrod y que ella lo había tenido milagrosamente, aquel niño. Es decir, empezó a falsear la historia de la devenida de Jesús. ¿De dónde nació Jesús? De una virgen, de una mujer. Y aquella mujer empezó a levantarse allí como reina del pueblo, a tal punto de que hizo creer a la gente que este niño que nacía era la reencarnación de Nimrod. Pero como necesitaba mantenerse en el poder, entonces empezó a buscar que la gente la adorara. Y entonces terminaron adorando a la reina y al niño. A la reina y al niño. Semiramis, dispuesta a retener el poder y las riquezas, elaboró la muerte de la historia de Nimrod, diciendo que él había muerto para la salvación de la humanidad. Mis amados, ¿por qué Dios aborrece tanto la idolatría y el culto a la reina del cielo? Se debe a que ella es el principado demoníaco bajo Satanás que más mantiene a las personas en oscuridad espiritual. La reina del cielo es el principado demoníaco de Satanás más poderoso que mantiene a la gente en oscuridad espiritual. Este demonio cautiva sutilmente al mundo y muchos van tras él, tras la reina del cielo. Y ahora,
esta mujer, Semiramis, empieza a decir que ella era la madre de aquel que no había nacido, que este niño Tamud que había nacido era el Salvador del mundo. Mis amados, la reina Semiramis es un instrumento en las manos de Satanás. Y allí en Satanás empezó a orquestar un plan para mantener a la gente y la sociedad atadas. Mis amados, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso, se llevaron consigo al culto a la madre y al hijo. Y aquí, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que van a caer escamas y van a ser liberados muchos ojos, y se va a abrir los ojos de ciegos espirituales que todavía no entienden esta situación. Que detrás de la adoración a María es un demonio satánico que para mantener oprimidas a las personas. Entonces el pueblo de Babilonia fue dispersado. ¿Recuerda cuándo fue dispersado? En la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas. Cada uno se fue, y donde quiera que iban, llevaban la adoración a la madre y al hijo, y allí van tomando nombre de acuerdo al país y a la lengua donde están, pero en esencia es lo mismo. Pero ahora la historia es la misma, interpretada de acuerdo a los diferentes idiomas. Mire lo que dice Jeremías 51:7. Dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Mire lo que está diciendo aquí Dios. Babilonia fue una copa de oro con vino que embriagó a todas las naciones, llevando su perversidad y su idolatría. Y mire lo que dice Apocalipsis 18:3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mis amados, Babilonia se convirtió en la gran ramera que llevaba por todos los lugares donde había sido esparcida la fornicación. Y me estoy refiriendo a la adoración a la Virgen y al niño, adoración y a la mujer y al niño. Por eso Dios llamó, ¿de dónde Dios llamó a Abraham? Lo llamó de Ur de Caldea, lo llamó de allá de Babilonia. Le dijo: sal de esta tierra, sal, porque yo quiero de hacer de ti una nación, pero no puedes estar allí en esa tierra. Mis amados, a medida que la civilización babilónica empezó a esparcirse por el mundo, fue llevando también la idolatría. Entonces vemos que en cada país donde iba, en cada región donde iba, llevaba la misma historia. Esa diosa en forma de mujer, ese demonio en forma de mujer, llevando un niño. Y vemos, mis amados, que por ejemplo en Babilonia se llamaba Estash, en China se llamaba Chimó, o se llama Chimó, en los germanos se llamaba Erta, en los escandinavos Disa, en los etruscos Nutria, en la India Indrami, en los druidas Virgoparnitura, en los griegos Afrodita, en los sumerios Nana, en los romanos Venus, en los judíos Astarot, en Egipto Isis y en Asia Menor Diana. Ahora, y en Latinoamérica, antes de la llegada de los españoles, ya los indios adoraban. Los aztecas tenían a Xochiquetzal, los incas tenían la Pachamama, y los chichas tenían ¿a quién? Tranquilo, no se preocupe, no voy a decir que le están adorando. ¿Cuál era la de los indios chichas? No, mi hermano. Bachué. Va a tocar devolverlo nuevamente a segundo de primaria, porque eso nos lo enseñaron a todos en el colegio, ¿cierto? Bachué. ¿Y qué esta leyenda de Bachué? ¿A qué se refiere? Que del lago Guatavita salió una mujer que llevaba en sus brazos ¿a quién?
Tremenda coincidencia, ¿no? ¿No le parece coincidencia? Aquella mujer llevando un niño, es decir, este demonio de la reina del cielo, el diablo lo ha exportado a todas las regiones, a todos los lugares. Y mis amados, como dice ahí, tras de cotudo con paperas. Ahora llegan los españoles y le dicen a los chichas: mire, ahora tienen que adorar la madre del cielo, ¿cierto? Ya tienen que adorar a María y al niño. Entonces dicen: no, pero es que nosotros tenemos a Bachué y al niño. Dice: no se preocupe, que es lo mismo. Entonces hubo ese sincretismo religioso donde nosotros como pueblo latinoamericano fuimos conquistados y los españoles nos impusieron sus ídolos, ¿cierto? Y los indios tenían los de ellos además y siguieron adorando lo mismo. ¿No han visto en México cómo adoran a la muerte? Eso es una religión pagana. Eso es algo que viene de los indígenas, ¿cierto? ¿Qué hicieron los españoles? Sigan con sus dioses, además le tenemos estos otros, y los que se parecen, pues unámonos, hagamos un solo Dios y sigámoslos adorando. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso Dios se opuso tremendamente a la adoración a la reina del cielo. El pueblo judío, el pueblo de Dios, también cayó en la adoración de la reina del cielo. ¿Sabe cómo se llamaba para el pueblo judío? Astarot. Era la misma idea. La madre con el niño. La madre con el niño. En todas las regiones donde ha llegado el hombre caído, Satanás le tiene preparada su madre y su niño, que le cambia de nombre. Depende de la región, depende del ardid de Satanás. En el Nuevo Testamento, mis amados, Pablo se enfrenta de una manera frontal contra ese ídolo y lo vence, lo derrota. Recuerdan allí en Hechos 19, y yo le dejo esa tarea para los que van allá más a averiguar y en esta tarde llegan a la casa a leer Hechos 19, cómo Pablo se enfrentó a esa mujer con ese niño, ese demonio llamada, ¿cómo se llamaba allá? Diana de los Efesios, ¿cierto? ¿Y sabe qué? Pablo lo venció ese demonio. Y después Dios de enviar a Pablo, envió a Juan. Y después de 50 años prácticamente el culto a la reina del cielo había sido reducido a unos pocos allí en Éfeso. Y la ciudad de Éfeso se convirtió en el centro mundial del cristianismo durante los siguientes 200 años. ¿No le parece impactante? Éfeso, la capital del cristianismo, la capital del evangelio allí durante 200 años. Porque hubo un valiente que fue Pablo y se enfrentó a ese demonio de la mujer con el niño, llamada allí en Éfeso Diana de los Efesios. Mis amados, pero el pueblo de Dios se opuso al paganismo y muchos fueron mártires. Los primeros 3 siglos de la iglesia fueron tremendos. Mis amados, la persecución iba llegando donde había cristianismo y los hacía que se esparcieran, y donde quiera que llegaban fundaban más iglesias y el evangelio avanzaba. Es decir, los 3 primeros siglos de la predicación del evangelio con persecución fue glorioso, fue poderoso, porque pasaba lo mismo que pasaba con los egipcios cuando los hebreos estaban allí en Egipto como esclava. ¿Qué pasaba? Dice, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y eso pasó en los primeros 3 siglos de la iglesia. Entre más los oprimían, más perseguían a la iglesia, más se multiplicaban. Y entonces el diablo dijo: esta tarea de perseguirlos no me está funcionando. Esta tarea de estar aquí, esta manera de combatirlos, persiguiéndolos, enviándolos a los leones allí, al circo romano, destruyéndolos, crucificándolos, matándolos,
no me está funcionando. Antes, por lo contrario, se están multiplicando. Entonces, mis amados, se levantaron algunos líderes de la iglesia que fueron corrompidos por Satanás y diciendo: no se dejen matar, no sean tan radicales, no sean tan religiosos. Esos son unas velitas nomás. Eso es una natillita el 7 de diciembre nomás. Eso no sean tan, ¿sí? No sean tan religiosos. No, estos líderes, ¿sí?, al ver esto, quisieron mezclar el cristianismo con el paganismo y sus propias ideas, y desechando la guía del Espíritu Santo. Entre más era perseguido el cristianismo, más crecían. Y entonces Satanás cambió la estrategia. Hubo un emperador en el siglo IV, entrando al siglo IV, Constantino, que se convirtió al evangelio, que empezó a reconocer a Jesús, y entonces empezó a establecer la iglesia cristiana como religión oficial, y la empezó a establecer por mandato, la empezó a establecer a la fuerza. Y mi amado, nadie cree en Jesús de una manera obligada, porque dice la palabra que yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces aquel Constantino empieza a obligar a todos imperios a que crean en el cristianismo. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Pues, para que no nos maten, sigámosle la corriente. De día seamos cristianos en la calle, y por la noche en nuestras casas sigamos adorando a nuestras imágenes. Entonces se dieron grandes honores a los obispos. La iglesia comenzó a tener aceptación. Se hicieron muchas concesiones al paganismo. En vez que la iglesia se separara del mundo, esta vino a ser parte del mundo. Recuerda que Dios nos dijo: no quiero que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. En el mundo pagano, el emperador era considerado como un dios, y esto tomó gran importancia en la iglesia. ¿Por qué? Porque se proclamó la iglesia cristiana como religión oficial del imperio, y se hicieron muchas concesiones, entre ellas cristianizar a la gente para que ésta siguiera con la adoración a la diosa madre. Mis amados, los romanos tenían sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Y entonces fue muy fácil. Pues si nos van a obligar aquí, tampoco vamos a dejar a nuestros dioses. Pensemos que Dios, el Padre, es Júpiter, que Venus es la madre de Jesús, y que Jesús es Mercurio. Y empezaron a mezclar. Las mezclas siempre terminan mal. Las mezclas no son buenas. Se buscaron los símbolos de la cristiandad para reemplazarlos con los ritos paganos, y que más que buscar a María, la madre de Jesús, como la reina madre, para reemplazarla en cambio de sus dioses. Mis amados, escúchelo bien, escúchelo bien. La Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia ni Jesucristo enfatizan la adoración a María, ni el Nuevo Testamento, ni los padres de la iglesia hacen ni siquiera mención a María. Fue a partir del siglo IV que la iglesia se prostituyó y se comenzó con la adoración a María como la diosa madre. Mis amados, el gobierno y los emperadores y los que se levantan para perpetuarse en el poder
Los dictadores generalmente utilizan la religión para manipular, ¿cierto? ¿Qué hicieron en Venezuela los dictadores? Se echaron en bolsillo a la iglesia cristiana. Les empezaron a pagar salario a los pastores. Y entonces no había quien orara, no había quien intercediera. Aquí vino una mujer que es una profeta de Dios, decía: no, eso no crean a la prensa, no crean a los medios de comunicación. Chávez es bueno. ¿Qué hizo Evo Morales en Bolivia? Quiso hacer lo mismo, pero no pudo. Entonces empezó a perseguir la iglesia, a cerrar púlpitos, a cerrar congregaciones, a irse en contra del pueblo de Dios. Pero eso avivó a la iglesia, eso la puso a orar. ¿Y quién ganó? La iglesia, porque dice la palabra de Dios que la iglesia es tan poderosa que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Cuando se tiene una atadura por siglos, no es fácil dejarla. Por eso, los líderes de la iglesia, para atraer a los paganos, le permitieron la adoración a la diosa madre, ahora con un nuevo disfraz, como María, la madre del Salvador. Fue en el concilio de Éfeso donde los obispos aceptaron la adoración a María. Dijeron: en vez de que se nos vayan, dejémoslos ahí, que adoren a la diosa madre, cambiémosle de ropa y pongámosle pero que sigan adorando a la diosa madre. Y desafortunadamente esa ha sido la maldición de nuestra Latinoamérica. Mi amado, tú estás en la frontera entre Estados Unidos y México, y pasa una calle y parece que llegara a la luna, algo diferente, y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta diferencia de una cuadra a otra? El paisaje, la gente, el adelanto, ¿cierto? La tecnología, la infraestructura cambia de una manera tremenda. Por esa situación, por la maldición de iniquidad, por el castigo de Dios sobre los pueblos y las naciones que se van tras la idolatría. Mis amados, ¿qué títulos se le dan a la diosa madre? Le dicen la Madonna, le dicen la Señora, le dicen Nuestra Señora de los Mares, la Mediadora, la Milita, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, la Santísima, la Purísima y todas esas cosas. ¿Por qué nuestros abuelos y nuestros padres adoraban a la Reina del Cielo, este demonio? ¿Por qué ellos le enseñaron? ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque creían. ¿Y por qué creían ciegamente? Porque no leían la palabra. No leían la palabra. Mi amado, leer la palabra de Dios te trae liberación. Leer la palabra de Dios te quita la venda. Leer la palabra de Dios te abre los ojos y puedes ver el mundo espiritual. Cuando no leemos la palabra de Dios, uno empieza a congraciarse y a mezclarse. Dice: no, eso no es tan malo. Eso simplemente son las velitas. Eso no tiene problema. Ay, tan rico, las familias se reúnen. Pero eso es lo que dice allí en Jeremías. Vamos allí nuevamente, Jeremías 7:16. Proyectémoslo. Eso era lo que hacían. Ahí, Jeremías 7:16. Ajá. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Mire lo que Dios está diciendo: no me ore, no clame, porque no lo voy a oír. ¿A quién le está diciendo? A los profetas, a los hijos de Dios. Siguiente, 17. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Siguiente. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo
y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Sabe, mi amado, por qué no dice ahí natilla? Porque en ese tiempo no existía maicena, pero de pronto decía. Yo lo que le quiero decir que en esto, porque es que la adoración va muy acompañada de la comida, va muy acompañada. Y a veces uno entra sutilmente y se vende como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Se congracia y entra en la adoración a este demonio de la reina del cielo. Siguiente, 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Sigan. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Miren cómo viene el furor de Dios. Uno dice: ¿qué culpa tienen los árboles? ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tiene la tierra de que la gente sea idólatra y vaya tras dioses ajenos? ¿Sabe por qué la gente adora ídolos? Porque un ídolo no le pide nada, no le demanda nada, no le demanda santidad. Por eso se congracia mejor adorando un ídolo que buscando a Dios, que leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te redarguye, la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios muestra tu situación, la palabra de Dios empieza a quitar la venda de tus ojos para que tú veas. Mis amados, a mí cuando me dicen: es que ustedes los cristianos evangélicos no creen en María, yo les digo: no, está equivocado. Los que creemos más en María somos nosotros que ustedes. ¿Dice por qué? Dice porque es que María dijo: hagan todo lo que Jesús hizo, hagan todo lo que Jesús mande. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pero ustedes, porque no leen la Biblia, porque no se les ocurre mirar la palabra de Dios, por eso caen en confusión y entran en esa idolatría. Mis amados, ¿cuál es el problema? Mis amados, cuando un pueblo es idólatra, pues cuando un pueblo es idólatra y adora a dioses ajenos, vienen estos 4 pecados. Viene derramamiento de sangre. La ira de Dios viene y hay derramamiento de sangre, muertos, ¿cierto? La tierra se llena de ocultismo, de brujería. Hay inmoralidad sexual, perversión sexual, y hay miseria. Generalmente, donde es la tierra donde los pueblos adoran la reina del cielo, son pueblos arruinados, son pobres, son miserables. Y si no, mire los países donde adoran la reina del cielo, que nosotros conocemos como es toda Latinoamérica. ¿Cuál es el país más pobre de Europa? España. ¿Y dónde más tienen adoración a la reina del cielo? Filipinas, Indonesia, donde llegaron los españoles allá con su basura y con sus demonios. Son los países más pobres, más miserables, porque la adoración, la idolatría es el pecado que Dios más condena. Y donde hay idolatría, donde hay adoración a la reina del cielo, viene derramamiento de sangre, viene ocultismo, viene inmoralidad y viene ruina y pobreza. Hay una destrucción total, hay un caos total, hay saqueo en las naciones por ese pecado. ¿Por qué? Porque vienen los juicios de Dios. Mis amados, damos gracias a Dios por nuestra nación, porque nuestra nación está cambiando. Nuestra nación está siendo evangelizada. Nuestra nación, la oración del pueblo de Dios no permitió que pasara lo mismo que pasó en Chile o que pasó en otras ciudades, otras naciones. Es el clamor, es el pueblo de Dios, es la intercesión. Mis amados, no es marchando, no es haciendo lo que hace el diablo, es metiéndose en oración. Porque que no te vaya a pasar como le pasó a Josafat. Dice la palabra que Josafat
cuando inició su reinado, era un rey que todos los países vecinos lo honraban, lo respetaban, lo admiraban. Pero luego, a los 2 capítulos siguientes, está asediado por el enemigo. Vienen 3 ejércitos contra Israel que lo quieren destruir. Y uno pregunta, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Josafat empezó a caminar y a hacer alianza con los perversos, con Acab, el rey más perverso de Israel. Es más, le hizo parentela, dio a su hijo que se casara con la hija de Jezabel. No le vio mucho problema. Y luego dice que Acab lo invitó a pelear. Vamos a pelear. Dijo, listo, yo marcho contigo. Y empezó a marchar. Estaba marchando con Satanás, con el hijo del diablo, y no se dio cuenta. Que no te pase lo mismo en esas marchas. Que de pronto estés marchando con el hijo del diablo, con Satanás, y tú no te des cuenta. Porque nuestra guerra no es humana, nuestra guerra es espiritual. Nuestras armas son diferentes. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis amados, yo te voy a dar una tarea, porque esto continúa, la aventura continúa. Trata de averiguar qué santo invocaban sus abuelos, su abuelo, su abuela y sus padres. Y yo hice la tarea. Gracias a Dios tengo aquí a mi tío Julio con 93 años, ahí caminando, bien, bendecido por el Señor, con salud. Y le pregunté, tío, ¿en qué creían? ¿Cuál era el santos de sus papás, de mis abuelos? Y él dijo, María Santísima. Era para todo María Santísima. ¿Y cuál es el problema? Que dice la palabra que Dios castiga la maldad, ¿cierto? Hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen, de los que se van tras dioses ajenos. Haz la tarea, no te dé pereza, averigua. Porque algunos están atados de iniquidad todavía por las maldiciones que vienen de los abuelos ahí. ¿Por qué? Porque Dios castiga la maldad hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Mis amados, esa adoración a la Reina del Cielo, porque no es la Madre de Jesús, es un demonio disfrazado de la Madre de Jesús, que trae pobreza, que trae ruina, que trae miseria, que trae infidelidad, que trae ataduras sobre la persona. Por eso, mi amado, no te sientas que tú no creas en María. Siéntete que tú creas, respetas y honras a María, porque tú obedeces lo que ella dijo. ¿Y qué ella le dijo? Hagan todo lo que Jesús les diga. Porque es que algunos se sienten mal. Ay, de verdad, es que nosotros no creemos. No, claro que sí creemos. Creemos en lo que dice la palabra. Creemos en ella como madre de Jesús. Creemos que fue una mujer que tenía una gracia especial. Por algo Dios la escogió para ser la madre del Salvador. Pero nosotros no la honramos. ¿Por qué? Éxodo 20, 3 al 5. ¿Por qué no la honramos? ¿Por qué no la adoramos? Vamos con esa cita, por favor. Éxodo 3 al 5 para terminar. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. Siguiente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso nosotros no adoramos,
porque Dios nos dice que no lo hagamos, porque si lo hacemos va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Va a traer oscurantismo, enfermedades, pobreza, miseria, divorcios, ruina. Mis amados, además de la reina del cielo que nos trajeron los españoles, de tiempo en tiempo el diablo levanta a alguien, y cada pueblo, cada región tiene su reina del cielo. La de Chicamocha, la de Torcoroma. Y el diablo sabe que los costeños esos son más descomplicados. Ellos son todos chéveres. Aquí, ¿cuántos son costeños? Levanten la mano. ¿Ya no ninguno es costeño? Mire, ya ninguno es costeño. Amén, Dios lo bendiga. ¿Y sabe qué? Y dice, ellos son descomplicados. Vamos a hacer que la Virgen aparezca en una chancleta. ¿No ha visto por ahí? No hay problema, sea una chancleta, sea lo que sea. Ahí lo importante es que la tengamos. El diablo sabe cómo trabaja. Algunos en una paleta, algunos en una pared, ¿cierto? Y ahí está la romería, ¿cierto? Porque el diablo quiere seguir manteniendo a las personas atadas, porque sabe que es lo que Dios más aborrece. Y si tú tienes a alguien de enemigo y lo quieres ofender, le vas a dar donde más le aborrece. Y eso es lo que hace el diablo. Dios sabe que él detesta la idolatría de sus hijos, y el diablo siempre colocará ahí dioses. Hoy estamos hablando de uno que es la reina del cielo. Pero recuerda lo que dice la palabra: no se fabrique dioses. No se lo fabrique, porque eso te va a traer problemas. Haz la tarea. Empieza a averiguar qué santos adoraban tus abuelos paternos y maternos, porque detrás de eso hay una maldición sobre tu vida. Detrás de eso hay una situación que la palabra está escrita y que Dios no puede contradecir a su palabra, porque la justicia y el gobierno de Dios tienen que ejecutar la tarea, ¿cierto? ¿Para qué son los juicios de Dios? Dice la palabra que los juicios de Dios son por misericordia. Y uno dice, ¿cómo así por misericordia? Dice, porque si es el impío, se tiene compasión, el impío no buscará a Dios. Pero los juicios de Dios hacen que la gente busque a Dios, que la gente se acerque a Dios, que la gente levante los ojos al cielo y anhele la presencia de Dios. Hace que se arrepienta.